Hola mis chicas y mis chicos guapos, espero que se encuentren muy bien. Trataré de acercarme un poquito más a la cámara porque para no hablar tan fuerte y para que también me escuchen. No me gusta acercarme tanto a la cámara, pero pues lo tengo que hacer para que me escuchen y para que me ay, perdón. Este para que, bueno, primeramente que nada, espero que se encuentren muy bien, espero que estén muy bien, espero que se encuentren muy bien todos y todas por igual. Pues bueno, pues aquí va la tercera parte donde me quedé, bueno, me quedé en la segunda parte de la etapa de la primaria, ¿ok? Esta es la tercera parte de mi etapa de mi vida, la secundaria. La secundaria. Mm, Primero que nada, antes de empezar, les vuelvo a repetir que lo hago con la intención de, de que a través de mi experiencia, y no soy la única, yo creo que ha de haber varias o varios chicos y chicas que están sufriendo, y yo creo que peor que yo, ¿no? Y, y aún así siguen luchando, ¿no? Y no lo hago con el fan de ganar más fama entonces, bueno, pues ya empiezo para que no se alargue tanto el video, porque va por fragmentos. Bueno, pues va la tercera parte, la etapa de mi vida de la secundaria. Bueno, pues hice el examen y todo. No fui lista, pero me gustaba estudiar y todo, pero sí le echaba ganas. Bueno, el chiste de que quedé en una secundaria un poquito lejos de mi casa, pero pues aún así fui, ¿no? Fui y en primero no tuve ningún problema, en primero de secundaria no tuve ningún problema. Les vuelvo a repetir, yo nada más en ese tiempo, todavía en la secundaria, no sabía qué era lo que yo tenía, como que me iba de lado, como que siempre caminaba de un lado pegadito, o llevaba todos mis útiles para hacer este contrapeso, porque sentía débiles los pies. Entonces, pero bueno. Y pues sí, fui a la secundaria en primero. De secundaria no tuve ningún problema porque cada vez que yo tenía que entrar en cada grado de tanto primaria o el kinder, como ya les comenté, la primaria, tanto la secundaria, siempre tenían que hablar con los directores, con los maestros, que era lo que me pasaba y todo, pero no sabían que era en verdad lo que tenía. Pero bueno, entonces ya, bueno, estudio la secundaria en primero y pues no tuve ningún problema en primero, en el aspecto del rechazo, en el aspecto también del bullying, bueno, sí se burlaba uno, me acuerdo de un chico o de un chavito que se burlaba, pues ya me mareaba, a veces también me tenían que traer de la secundaria hasta mi casa, ¿no? Porque pues me ponía mal y ya me traían mareada o a veces ya de repente salía de la secundaria y pues me, ¿cómo se les puede decir? Pues sí, me traían muy mareada. Bueno, pero en primero, en primer grado de secundaria sí bueno, le echaba ganas, llevaba todos mis apuntes, llevaba todas mis tareas, casi no faltaba, rara la vez cuando faltaba por lo mismo de mi problema, eh, ya hasta cuando ya, bueno, gracias a Dios, pues salí de primero, no tuve problemas con los maestros en primero, para nada, pero ya en segundo, y tampoco con el director ni la sub, porque me acuerdo que eran otros, pero ya cuando pasé a segundo de secundaria, ya me empezaba a sentir más cansada,
como que mis pies se me quería, sentía que se me doblaban más bien. Y yo le comentaba a mi mamá y no me creía. Y también le comentaba a mi papá y decía que era mañosa, ¿no? Para no ir a la escuela, ¿no? Y empezaba a sentir miedo al salir sola. Entonces, ya en segundo de secundaria, en primero saqué 8.5 de promedio en mi boleta. No reprobé nada, no, nunca me salí de pinta, nunca me emborraché, no, porque no me gustaba eso, ¿no? Nunca tuve novio bueno, en ese tiempo no tuve novios porque para mí eran pubertos, ¿no? Para mí no me gustaba. Entonces, bueno, pues ya pasa eso y salí en primero y ya después en segundo de secundaria, pues ya empezaba a sentirme más mal, este, me veía demacrada, pálida, pues todavía seguía con los doctores y me seguían estudiando y también me decían que tenía una pequeña lesión en el cerebelo y que no les daba importancia. Faltar, cambiaron a los directores de la secundaria al subdirector y ya con este director y la sub, pues sí tuve problemas, bueno, retomé el segundo de secundaria, normal, sí sentía temor, sentía miedo porque ya mis pies como que los notaba o los sentía débiles, entonces bueno, pues tomé la secundaria en segundo, mi papá me quería cambiar a la secundaria más cerca de la casa, no, estaba tratando y tratando, ¿no? Pero pues sí se pudo, pero ya cuando era demasiado, un poquito demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, ya ahí sí ya empecé a faltar más porque como que me mareaba más seguido, como que el vértigo era más seguido, el mareo era más seguido y yo me iba sola porque mi mamá siempre trabajó, mi papá también, entonces yo me iba con una compañera cerca de mi casa y me caía sin razón. O sea, no perdía el conocimiento ni nada, pero me caía. O sea, me caía como un trapo, me tenían que levantar, ¿no? Y bien mareada, bueno, pues hasta ahí y ya pues ya no, ya empezaba hasta incluso ya una vez me acuerdo que por sentir que perdí las fuerzas, pues pensé que al cruzar la carretera me iba a dar tiempo, pero en ese momento que yo voy cruzando la carretera, como que se detuvieron mis pies, como si yo quisiera caerme, entonces hasta casi me atropellan, ¿no? Y eso le comenté a mi mamá, y pues ya, o sea, me caía, o sea, ya me caía, ya no entraba a o sea, ya no entraba a las clases porque me sentía mal, porque no sé, o sea, me sentía rara. Y entonces mi papá tuvo que ir a hablar con la subdirectora, con el director, pero eran tan tremendos que la verdad, pues me hicieron muchas cosas también ellos, me decían que si no querían que mejor me metieran en una cajita de cristal y que de ahí no me sacaran para que no me pasara nada malo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces me sacaba la subdirectora de la escuela, porque, pues no me quería, o sea, cualquier pretexto ponía para que me sacara, ¿no? Bueno, pues ya después mi mamá ya notó más cosas, perdón, mi mamá ya notó más cosas de mí que sí me sentía así mal y entonces ella fue la que decidió pues no, ya no ir a la secundaria, ¿no? Se me hizo difícil porque pues a mí me gustaba estudiar, a mí me gustaba echarle ganas a la secundaria, quería ser alguien en la vida
quería ser una gran doctora, ganarles a mis hermanas, ir a la universidad y ser una gran doctora, tener, me hubiera gustado tener un buen trabajo, ser doctora, ayudar a la gente, pero no se pudo. Me tuvieron que sacar de la escuela porque ya no podía, ya no podía. Me sacaron de la escuela y me quedé en la casa, me quedé en la casa y ya, ¿no? Entonces sufrí de mucha burla. Me acuerdo que una vez también me quedé en la parada de acá de la secundaria, o sea, sí estaba como un cerrito la secundaria y pues tenía que caminar un buen tramo, pero me acuerdo mucho ese día que ¿cómo se llama? Que no, que se quedaron inmóviles mis pies. Ajá, al cruzarme la carretera, porque eran dos carreteras que se tenían que cruzar, ¿no? Para pasarnos bien, ¿no? Bueno, pues en la segunda pues me quedé ahí, ya no pude dar mi paso, me quedé intacta, así como inmóvil, y pues le tenía mucho miedo a mi papá, ¿no? Le tenía mucho miedo a mi papá, este, perdón chicos, es que luego de repente llegan así, pero bueno, llegan mensajes, entonces, bueno, pues, eh, como les iba diciendo, me quedé intacta, entonces yo sabía que mi papá me iba a traer, me iba a ir a traer y aparte se iba a espantar, ¿no? Si no me hubiera visto en la escuela. Al dar mi primer paso, por decirlo así, para tomar un taxi y que me llevara a la secundaria, mis pies me temblaban como trapito, como trapito. Sentía feo, pues tuve que hacer la lucha. Y le dije al chofer que me llevara a tal escuela, ¿no? Y le digo, es arriba y más o menos se daban cuenta, ¿no? Entonces dice, claro. Y cuando yo me subí, me costó mucho trabajo, me mareé muy feo, que sí me daba temor porque pues los taxistas pues no sabes y más estando más chica, ¿no? Habría entre los ojos porque cada vez que yo me ponía o me pongo mal, ahorita ya no tanto, pero cerraba muy fuerte los ojos porque me daba unos vértigos muy feos. Entonces más o menos como que abría mis ojitos, ¿no? Y le decía que por dónde más o menos, y sí, gracias a Dios sí, sí me llevo hasta la dos, bueno, hasta la secundaria. Y salió la directora, pero ya habían hablado mi papá con la mesa directiva y todo, ¿no? Con la mesa directiva, ya había hablado mi papá de que si no me respetaran o si no entendían lo que mi papá fue a hablar con ellos, pues iba a tomar otras medidas, ¿no? Pues sí, sí entendieron, pero hipócritamente, pero sí, sí, ya me dejaron de molestar. Entonces, pues ya el señor me ayudó a salir del taxi y supe que pues me calumniaron de que iba toda borracha, que yo me emborraché, que me habían violado, lo cual no era cierto. Ajá, entonces, pues hasta que me recuperé, llegó mi papá y pues me sacó, ¿no? Me sacó todavía así como María, más bien mareada. Y pues es cuando mi mamá decidió que ya no fuera. Me quedé en segundo de secundaria. Me dolió mucho, mucho porque yo quería ser, les vuelvo a repetir, quería ser una gran doctora, quería estudiar la universidad, quería conocer más y más a la gente, más y más. Tenía una vida por delante, una vida por delante. Pero solamente Dios sabe el por qué no quiso. El por qué no quiso de que de estudiar o de conocer el mundo, ¿no? A la gente.
Esa fue mi etapa más difícil también de mi, podría decir, de mi adolescencia. Esa es la, mm, la primaria y la secundaria, la tercera etapa de mi adolescencia más difícil. Siempre me he sentido sola, siempre en mi corazón siento un hueco muy grande, muy, muy grande en mi corazón. Esa fue una etapa difícil al no volver a estudiar, al no retomar mi escuela, porque yo quería seguir estudiando y terminar la secundaria bien. No se pudo. Y ni modo. Antes sí renegaba mucho ante Dios. Ahora nada más le pregunto, solamente tú sabes el por qué no se pudo. Y yo les pido a los chicos, a las chicas, jovencitas, que disfruten la vida, que no se casen tan chiquitas, que, ¿cómo les diré? Que tanto a los chicos como a las chicas que tienen 12 años, 13 años, tienen novios, tienen novias y se embarazan, disfruten su vida, gócenla, pero sanamente. Tienen la oportunidad de estudiar, háganlo. Es bonito el estudio, es bonito tener una profesión, es muy bonito. Y esa es la etapa de la secundaria, la tercera etapa de mi vida, de la adolescencia. Sufrí mucho en ese tiempo y sigo sufriendo, pero ahí me quedo para que no se alargue tampoco mucho el video. Y cuando edite estos videos voy a poner primero, segundo, tercera etapa y ya está a la actualidad, hasta que llegue a la actualidad, ¿sí? Y bueno, pues cuando se enteren de esto, a lo mejor unos se quitan de mi canal. Sé que lo bueno que mi amor imposible, eso ya no cuesta nada. No entiende mi lenguaje, pero le mando un gran saludo a mi amor imposible, Nuria Disney, y a mi amigo Asjafar. Unos videos muy buenos. Un beso enorme para todos y para todas. Descansen y que tengan un excelente día, noche, tarde, lo que sea, a donde quiera que se encuentren. Que Dios me los bendiga. Nos quedamos en la tercera etapa del diario de mi vida. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos para la cuarta etapa, la más fea, se podría decir, entre comillas. Bye. Los quiero mucho, chicos y chicas. Un gran saludo para todos. Adiós.